Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me alegro muchísimo de teneros aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que os va a encantar, sobre todo si sois fans de las series turcas y de dos de sus mayores estrellas. Prepárense porque lo que tengo que contaros os va a dejar boquiabiertos. Vamos a desentrar más menos el sorprendente cambio de imagen de Can Yaman, un cambio tan radical que incluso ha dejado a Demet Özdemir, su antigua compau más menos era de reparto completamente impactada. Su Abu copyright y soudo bien. Can Yaman irreconocible. ¿Quiero copyright y saber todos los detalles? Pues no os mováis de ahí porque vamos a analizarlo todo, desde su nuevo look hasta las reacciones que ha generado. Pero antes de que empecemos, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y por supuesto chismorreos jugosos como este. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestros comentarios y vuestros likes, que me animan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Bien, entremos en materia. Can Yaman el Galu, N turco que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su papel en Erkenci Kuay y otras series de con diéresis copyright cito, ha dado un giro de 180 grados a su imagen. Su Can Yaman de melena larga, barba cuidada y sonrisa arrebatadora que todas adoramos, ha desaparecido, o casi. Y es que amigos míos, la transformación superíndice 3N standru estica que cuesta creer que sea con diéresis copyright L. Pero ¿a qué copyright se debe este cambio tan radical? Pues bien, Can Yaman lleva un tiempo preparándose para un nuevo papel, un personaje que requiere una imagen completamente diferente. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre este proyecto, se rumorea que se trata de una serie de acción superíndice 3N en la que interpretaru a un personaje mucho rudo y con un aspecto militar. De hecho, se le ha visto entrenando intensamente y practicando artes marciales, lo que sugiere que este nuevo papel será todo un desafío para con diéresis copyright L. Y hablando de desafíos, el cambio de imagen ha sido sin duda uno de ellos. Can Yaman se ha rapado el pelo, ha afeitado su característica barba y ha adoptado un look mucho sobrio y discreto. Adiós superíndice 3S al pelo largo y al estilo desenfadado, hola a un corte militar y a una apariencia mucho seria. Ahora bien, entiendo que algunos de vosotros es tu copyright y en shock. Yo misma me quedo copyright alucinada cuando vi las primeras fotos. Era como si estuviera viendo a otra persona. Y es que durante aún más menos nos hemos acostumbrado a ver a Can Yaman con esa imagen de Galu, en el romántico, y este cambio repentino puede resultar impactante. Pero pensándolo bien, creo que es una muestra de su profesionalidad y de su compromiso con su trabajo. Estuvo dispuesto a transformarse físicamente para dar vida a un personaje, y eso es algo que admiro mucho. Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿qué copyright opina Demet Özdemir de todo esto? Como sabu copyright y Demet y Can formaron una pareja muy querida por el público gracias a su química en Erkenci Kuay. Aunque su relación superíndice 3N personal no prosperó superíndice 3, siguen manteniendo una buena amistad y se tienen mucho respeto profesional. Pues bien, según fuentes cercanas a Demet, la actriz se quedó superíndice 3 realmente sorprendida al ver el nuevo look de Can. Al parecer, no se lo esperaba para nada y le costó superíndice 3 reconocerle en las primeras fotos que vio. Aunque no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto, se dice que le mandó superíndice 3 un mensaje privado a Can para decirle que le quedaba muy raro, pero que entiendo a que era por exigencias del Yu superíndice 3N y que confiaba en que haría un gran trabajo. Y es que a pesar del shock inicial, la mayoría de los fans de Can Yaman han reaccionado de forma positiva a su cambio de imagen. Muchos admiran su valentía por atreverse a transformarse y le apoyan en este nuevo proyecto. Otros, sin embargo, reconocen que les cuesta un poco acostumbrarse a su nuevo look y que echan de menos su melena larga y su barba. Pero al final, todos coinciden en que lo importante es su talento como actor y que deseando verle en este nuevo papel. Yo personalmente creo que Can Yaman es un actor muy versátil y que tiene la capacidad de interpretar cualquier tipo de personaje. Estoy segura de que este nuevo papel será un gran con diéresis copyright cito y que nos sorprenderá a todos con su actuación superíndice 3N. Además, creo que es importante que los actores se reinventen y que no se encasillen en un solo tipo de personaje.
Can Yaman estuvo demostrando que es un artista arriesgado y que no tiene miedo a experimentar con su imagen. Y hablando de experimentar, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright os parece el cambio de imagen de Can Yaman? ¿Os gusta ese su nuevo look o preferuáis su melena larga y su barba? ¿Creo copyright es que este cambio le ayudaru a conseguir nuevos papeles ese desafiantes? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y ahora, hablando un poco ese sobre las reacciones. Obviamente Internet ha explotado. Los memes no se han hecho esperar. Algunos comparan a Can con un marine, otros con un personaje de una película copyrightica y otros simplemente no pueden creer que sea la misma persona. Pero ese ayu de los memes, lo que es evidente es que Can Yaman ha logrado generar una gran expectación superíndice 3N en torno a su nuevo proyecto. Y es que al final, eso es lo que importa, que el público es tu copyright interesado en lo que haces y que tenga ganas de verte en acción superíndice 3N. También copyright N es importante destacar que Can Yaman ha sabido gestionar muy bien esta transformación superíndice 3N. No se ha escondido, ha compartido fotos y videos de su entrenamiento y ha hablado abiertamente sobre su nuevo papel. Esto ha generado una mayor cercanía con sus fans y ha demostrado que es una persona transparente y honesta. En resumen, el cambio de imagen de Can Yaman ha sido una sorpresa para todos, incluida Demet Özdemir. Pero ese ayu del shock inicial, creo que es una muestra de su profesionalidad y de su compromiso con su trabajo. Estuvo dispuesto a transformarse físicamente para dar vida a un personaje, y eso es algo que admiro mucho. Estoy segura de que este nuevo papel será un granu con diéresis copyright cito y que nos sorprenderá a todos con su actuación superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Recuerden que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones sobre el cambio de look de Can Yaman. Me interesa muchísimo saber lo que pensáis. Y ahora, como siempre, os animo a darle un like a este video si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recuerden activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y chismorreos jugosos como este. Nos vemos en el superíndice 3º video. Un abrazo enorme. Pero esperad aún hay ese. Porque la noticia del cambio de imagen de Can Yaman no solo ha sacudido las redes sociales y la prensa del corazu superíndice 3N, sino que también Copyright N ha abierto un debate interesante sobre la imagen de los actores y la importancia de la transformación superíndice 3N física en la industria del entretenimiento. Hasta Copyright. Un actor debe cambiar su apariencia por un papel. ¿Es realmente necesario raparse el pelo y afeitarse la barba para interpretar a un personaje rudo y militar? ¿O es solo una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N y publicidad? Estas son preguntas que muchos se están haciendo, y las respuestas no son fáciles. Por un lado, es cierto que la transformación superíndice 3N física puede ayudar a un actor a meterse en el papel y a conectar con el personaje a un nivel ese profundo. Cambiar tu apariencia externa puede influir en tu forma de moverte, de hablar, de pensar y de sentir. En el caso de Can Yaman, es posible que raparse el pelo y afeitarse la barba le ayude a adoptar una actitud ese seria, ese disciplinada y ese acorde con un personaje militar. Por otro lado, también Copyright N es cierto que la transformación superíndice 3N física no lo es todo. Un buen actor puede transmitir emociones y crear un personaje creíble sin necesidad de cambiar radicalmente su apariencia. De hecho, algunos de los actores ese aclamados de la historia han mantenido su imagen característica a lo largo de su carrera, interpretando una amplia variedad de papeles sin tener que recurrir a cambios drásticos. En el caso de Can Yaman, muchos fans se preguntan si realmente era necesario raparse el pelo y afeitarse la barba para interpretar a este nuevo personaje. ¿No podrá haber conseguido el mismo efecto con un corte de pelo ese corto y una barba ese cuidada? ¿O incluso con maquillaje y vestuario? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Tendremos que esperar a ver la serie para juzgar si el cambio de imagen ha valido la pena. Pero ese ayul de la discusión superíndice 3N sobre la necesidad o no de la transformación superíndice 3N física,
lo que es innegable es que Can Yaman ha logrado generar una gran expectación superíndice 3n en torno a su nuevo proyecto. Y es que como decía antes, al final eso es lo que importa, que el público es tu copyright interesado en lo que haces y que tenga ganas de verte en Acciu superíndice 3n. Y en este sentido Can Yaman ha jugado sus cartas a la perfección superíndice 3n. Desde el momento en que se filtraron las primeras fotos de su nuevo look, las redes sociales se han llenado de comentarios, memes y especulaciones sobre su nuevo papel. Todo el mundo quiere saber de qué copyright se trata, CU, 2 se estrenaru, y CU superíndice 3 moseru, la actuación superíndice 3n de Can Yaman. Y esta expectación superíndice 3n, sin duda, beneficiaru al proyecto cuando finalmente vea la luz. Además, Can Yaman ha sabido aprovechar esta transformación superíndice 3n para reinventarse como actor. Después copyright ese de haber protagonizado varias series románticas de con diéresis copyright cito, este nuevo papel le permitiru mostrar una faceta diferente de su talento y demostrar que es capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes. Y esto, a su vez, podrá abrirle las puertas a nuevos proyectos y a nuevos mercados. Pero volviendo a la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir, me parece muy interesante analizarla un poco en profundidad. Como decía antes, según fuentes cercanas a la actriz, se quedó superíndice 3 realmente sorprendida al ver el nuevo look de Can y le mandó superíndice 3 un mensaje privado para decirle que le quedaba muy raro. Pero ¿qué copyright hay detrás de este comentario? Es posible que Demet simplemente estuviera expresando su sorpresa y su opinión superíndice 3n sincera sobre el cambio de imagen de su amigo y ex compau más menos hero de reparto. Después copyright ese de todo, como todos sabemos, Demet y Can mantienen una buena amistad y se tienen mucho respeto profesional. Es natural que al ver a Can con un look tan diferente, Demet sintiera la necesidad de comentarlo con diéresis copyright L. Pero también copyright N es posible que el comentario de Demet tenga un significado profundo. Quizás la actriz se sienta un poco nostálgica al ver a Can con un look tan diferente, que le recuerda a los tiempos en que trabajaban juntos en Erkenci Kwai. O quizás le preocupe que este cambio de imagen pueda afectar la imagen de Can como Galu, en el romántico y por lo tanto, su atractivo para el público femenino. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo que es evidente es que el comentario de Demet ha generado a UNMU, ese interu copyright, ese en el cambio de imagen de Can Yaman. Y esto una vez demuestra el poder que tienen los actores y actrices turcos para influir en la opinión superíndice 3n pública y generar expectación superíndice 3n en torno a sus proyectos. En definitiva, el cambio de imagen de Can Yaman es mucho ese que un simple corte de pelo y un afeitado de barba. Es un fenómeno superíndice 3 medio tico que ha sacudido las redes sociales, ha generado un debate interesante sobre la imagen de los actores y ha puesto de manifiesto el poder que tienen las estrellas turcas para influir en la opinión superíndice 3n pública. Ahora solo nos queda esperar a ver la serie para juzgar si el cambio de imagen ha valido la pena y si Can Yaman logra convencernos con su interpretación superíndice 3n de este nuevo personaje. Pero pase lo que es innegable es que Can Yaman ha demostrado ser un actor arriesgado y que no tiene miedo a experimentar con su imagen. Y esto en la industria del entretenimiento es algo que siempre se valora. Y ahora, para terminar este video, me gustaría lanzar una pregunta al aire: ¿qué copyright otros actores y actrices turcos creéis que podrán beneficiarse de un cambio de imagen radical? ¿A qué copyright N os gustaría ver con un look completamente diferente? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Recuerden que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones sobre el cambio de look de Can Yaman. Me interesa muchísimo saber lo que pensáis. Y ahora, como siempre, os animo a darle un like a este video si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recuerden activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y chismorreos jugosos como este. Nos vemos en el superíndice 3º video. Un abrazo enorme. Y recordad, estad atentos a mi canal para novedades del mundo del espectáculo turco. Porque, como sabéis, aquí siempre os traigo las últimas noticias y los mejores chismorreos. Hasta la próxima.